Menciona que en una etapa preliminar debes estar atenta a tu cuerpo, tu respiración y tu mente. Because in every position, the breathing physiology changes. The way En cada posición, la fisiología de la respiración cambia. Entonces, debe estar atentamente consciente del cuerpo, la mente y la respiración. you breathe in different asanas is going to be different. La manera en que respiras en cada asana va a ser diferente. Aware of your breath and breathing and become aware of your mind, body, breath. Entonces, estén atentamente conscientes de la mente, el cuerpo y la respiración. Now you are settled into a body position. You have taken a body position. Now, merely being in the posture, it doesn't become yoga. Basically, what has to be done is that you must start using whichever part of body. Menciona que no solo por estar en una postura uno está practicando yoga, y que a veces eso es una, y esto lo estoy agregando yo, no lo está diciendo él, pero que es un elemento un tanto ilusorio, sobre todo, y ahí va el tema cultural de lo que es el yoga, acá en Occidente sobre todo. Uno piensa que por estar haciendo una postura relacionada supuestamente al yoga, ya estás haciendo yoga, ¿no? Pero una postura, y esto es algo que él enseña en sus clases y que menciona muchas veces, un asana es postura, y una postura puede ser, por ejemplo, la que asumes cuando te sacas la foto del carnet de identidad. Te sientas derecho, quieres verte así como erguida y qué sé yo. Y eso en sí es un asana, eso en sí es una postura, pero ¿estamos haciendo yoga cuando estamos sacándonos la foto? ¿O solo estamos haciendo una postura para sacarnos la foto? Entonces, lo que sucede en el cuerpo, por más que uno se ubique en una posición que identificas con el yoga, no necesariamente es el yoga. Entonces, ahí empieza a explicar qué es lo que uno tiene que hacer en la postura. You are able to use in your position. If you are in standing position, you can use your limbs. You can address the limbs. You can use the arms. You can address the arms. If you are in supine position, find out which parts of the body you can be using. Entonces, dice que en la postura tienes que empezar a usar las distintas partes de tu cuerpo, ¿ok? Y sobre todo en esta sección les pido que realmente estén, si quieren cerrar los ojos lo pueden hacer, pero realmente se involucren en la práctica en sí, porque esto en sí sería una práctica de yoga, ¿ok? Entonces, si quieren después, en la última parte podemos volver a tomar apuntes, pero aquí mismo enfóquense y concéntrense en el ejercicio. Te puedes sentar o pararte o acostarte, independiente de eso, pero enfócate ya en empezar a generar o a seguir las instrucciones y las indicaciones del ejercicio que vas a hacer. ¿Ok? Entonces, lo primero él mencionaba de ubicarse en cualquier posición de la que tú estés habituado a practicar, y luego, en esa posición, empezar a dirigir las distintas partes del cuerpo, empezar a conectar las distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, en una postura de pie, empiezas a conectar tus brazos, empiezas a conectar tus piernas con el tronco. So use those parts of the body. And also, address those parts of the body. Diríjanse y conéctense con esas partes del cuerpo. Address your pelvic segment. Por ejemplo, conecta la zona pélvica. Address the abdominal segment. Dirijan la zona abdominal. Segment. Address the chest segment. Address the upper back. Address the lower back. Dirijan la zona abdominal, la zona del pecho. Conéctense con la espalda alta, con la espalda baja. And which are parts of the body that you are able to address. Y cualquier parte del cuerpo a la que puedas dirigirte, la que puedas conectar. Address those parts of your body. Then, use the various parts of the body. Find out
which part of the body can be using in your posture. Luego usa las distintas partes del cuerpo. Observa cómo puedes usar las distintas partes de tu cuerpo en tu postura. How much you can use your legs, how much you can use your arms, how much you can use your trunk. So find out different parts of the body, how you can be using them. Cómo puedes usar las piernas, cómo puedes usar los brazos, cómo puedes usar el tronco, cómo puedes usar las distintas partes de tu cuerpo. So in asanas, it is not just doing. You are in a posture, now use any part of the body, every part of the body that is possible. Entonces dice que el asana no es solo hacer, sino que ve cómo puedes usar esas distintas partes. Tiene un tema con el lenguaje que es muy interesante porque lo ocupa buscando llevarte a la experiencia. Address any part of the body and every part of the body that is possible. Conecten y dirijan cada parte del cuerpo y todas las partes del cuerpo que sean posibles. Then choose, address, apply the various parts of the body. Luego usan, dirijan y apliquen las distintas partes del cuerpo. Become connected between your limbs and trunk. Conéctense entre los miembros, brazos y piernas y el tronco. So they will be able to co-opt. De So tal find manera, out in your position, can you use, connect your limbs with the trunk and find out the usages. conecta los miembros con el tronco y descubre, busca sus usos. So also, try to understand that in your position, if you are going to exercise, you are going to go for exalted biomechanical actions. Entonces, en cualquier posición en la que estés, si es que vas en búsqueda del ejercicio, vas en búsqueda de acciones exaltadas biomecánicas. If you want to exercise the body parts, you are going to go for exalted actions, that is tighten, straighten, stretch, elongate, extend, bend, rotate, pull, push, in, out, etc. Entonces, si buscas estas acciones, el ejercicio en el asana, vas por las acciones exaltadas, como apretar, estirar, elongar, doblar, rotar, empujar, tirar, etc. So these biomechanics are going to be more exalted in case if you are going for exercise. Entonces, estas biomecánicas van a estar más exaltadas si es que van en búsqueda del ejercicio físico. Esto él no lo está enjuiciando, solo está dando a entender qué es lo que se puede hacer. Es una de las cosas que se pueden hacer. So it can be skeletal-muscular exercise. So find out how far you can exercise your skeletal-muscular body, skeletal-muscular frame in your given position. Entonces, él dice que cuánto puedes trabajar o ejercitar tu cuerpo músculo esquelético en la posición en la que estás. And now why you are going to do that? You are also Que en el fondo son todos los ajustes, las acciones o ajustes corporales de los hombros, los brazos, los músculos, las articulaciones, todos los ajustes que uno hace en la postura. using your breath on those parts of the body. Mientras haces eso, comienza a usar tu respiración en esas partes del cuerpo. Mindful profound exhalation, mindful profound inhalation. Respiración consciente, inhalación consciente profunda, exhalación consciente profunda. Then a hypernormal cycle, a sharper breathing, softer breathing, thicker breathing, thinner breathing. Luego ciclos hipernormales, fuera de lo normal, o más allá, más arriba de lo normal, de respiraciones agudas, respiraciones suaves, respiraciones gruesas o respiraciones delgadas. So make applications of your breath on your skeletal-muscular body. Find out how you can be getting some benefits. Entonces, hagan aplicaciones de la respiración en el cuerpo músculo esquelético, observando cómo puedes obtener beneficios de esas respiraciones. Corporeal body. So also your mind. En el cuerpo
corpóreo. Use your mind, intent, your disposed condition, that you are disposed to be doing what you are doing. También usa la mente, las condiciones de la mente. ¿Cómo estás o cómo te puedes disponer a lo que estás haciendo? Your mind to a focus to understand your body, how you are activating your body. Trae la mente a un foco para entender tu cuerpo y cómo activas tu cuerpo. How the body is activated, how the body is activating. Cómo el cuerpo se está activando, cómo se activa y cómo se está activando. You will be activating the body will be activated. So start identifying those with your mind. Read those things with the mind. Lean esas cosas con la mente. Will, volition, voluntad, volición, resiliencia. In certain positions you require to have will and volition. Requieres tener voluntad y volición en algunas posiciones. In a pronounced way. So see that you are trying to bring in mind aspects, sensation, perception, cognition, thought process, deliberation, and then will, volition, awareness, sensitivity. So these are various functions of the mind. So see that your functions of the mind are also in place. Eso es interesante porque dice, generen los aspectos mentales de sensación, percepción, cognición, proceso de pensamiento, deliberación, voluntad, volición, sensibilidad, etc. Establezcan en la postura, establezcan en la mente estos aspectos. Mientras están en la postura. Now, if you are going for exercising organic body, find out any scope to exercise the organic body. Ahora menciona sobre ejercitar el cuerpo orgánico. Trae todo el rango de posibilidades para ejercitar el rango orgánico, el cuerpo orgánico. Pelvic organs, abdominal organs, thoracic organs. So these are the trunk is a location where we have our organic body. Entonces, los órganos pélvicos, órganos torácicos, abdominales, él dice que en el tronco es donde está nuestro cuerpo orgánico. Situated. So, find out any way for that you can be exercising your organic body, contractions, extensions, expansions, hardening, tightening, flexing, bending, rotating, whatever is in your position that you are taken in. Find out all that you can be working to exercise even physiological body. Y él menciona que si es que uno va en esa búsqueda del ejercicio fisiológico, el ejercicio orgánico, entonces, ¿cuáles son qué es lo que puedes hacer, ¿no? Dice, las contracciones, extensiones, expansiones, endurecer, tensar, flexionar, rotar, etc. Con todas esas maneras puedes ir ejercitando tu cuerpo orgánico. Organic body. So that's a body set addressal. That's called body set addressal. A eso se le llama body set addressal, le llama él. Y que, intentando traducirlo, es algo así como dirigir el conjunto del cuerpo. So we are with your body, limbs and trunk connectivity. Con el cuerpo uno genera la conectividad entre los miembros, las partes del cuerpo y el tronco. Your breaths, exhalative, inhalative, normal to hypernormal. En la respiración, los aspectos exhalativos, inhalativos, respiración normal, hipernormal. And then mind awareness, mental functions of sensation, perception, cognition, memory, volition, will, resoluteness, intent, diligence. Find out in what. Y luego los aspectos mentales, ¿no? Dice mental awareness. Awareness es una palabra difícil de traducir al castellano. Se le traduce como conciencia, sin embargo,
es una conciencia, el estar consciente, ¿no? Como estar despierto mentalmente o estar alerta mentalmente. Es ese tipo de conciencia. Y al respecto de estos aspectos de la conciencia alerta o atenta mental, habla de las funciones mentales de sensación, percepción, cognición, memoria, volición, voluntad, resolución, etc. En todo eso están los aspectos del cuerpo, los aspectos de la respiración y los aspectos mentales. Mind can be brought in on your corporeal body as well. So this is a body-centered rehearsal. Then in the same asana, in case if an asana is not a long duration asana, you can come up and you need to change the sides, you can change the sides. Aquí él dice que si la asana en la que estás ubicada no es de duración prolongada, por ejemplo, después, bueno, inmediatamente da el ejemplo de Trikonasana. Si es que alguien está en Trikonasana en este momento, puede cambiar de lado, puede estar cambiando de lado mientras hace esto. Y ahí va que estos ejercicios pueden ser hechos en cualquier asana, que es lo que mencionaba al principio. Quizás es más fácil ir agarrándolos en una asana que es más bien pasiva, ¿no? O quizás de sentado, pero uno podría aplicarlo en cualquier asana. Si tienen que cambiar el cruce de piernas o la posición de piernas, háganlo. Lo pueden ir haciendo entre medio. Or you can repeat the posture once again. Some asanas are short duration asanas, like between Trikonasana and Shirshasana. Shirshasana is a long duration asana. Trikonasana is a short duration asana. Ahí hace la diferencia, por ejemplo, entre Trikonasana y Shirshasana. Trikonasana haciendo una postura de corta duración. Trikonasana hacemos 30 segundos. A veces, máximo 1 minuto, pero eso es poco. Y hace la diferencia con Shirshasana, que es una postura de larga duración, que uno puede estar 5, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. So if you are in a short duration asana, you can repeat. You can change the sides on your own and follow the direction that I am giving to you. And perhaps you can repeat the same posture multiple times as well. Y que uno puede ir cambiando de lado o ir repitiendo la posición múltiples veces. Now, in your position, just as we go for intense body activities such as biomechanics, straightening, stretching, elongating, extending, concaving, convexing, narrowing, widening, thickening, thinning, pulling, pushing, rotating, bending, whatever is in your position coming out. Ahora, lo que sea que estés presente en tu posición en este momento, y ahí menciona todas las posibles acciones: rotar, doblar, extender, contraer, girar, empujar, todo eso, todo lo que menciona. Lo que sea que venga en la postura, So these are the address of body. que son acciones biomecánicas que dirigen al cuerpo. Exercise the body, we activate the body. Similarly about the breath, see that you are trying to use a profound exhalation. Y con respecto a la respiración, similarmente, como lo anterior activa el cuerpo, vean de que en la respiración puedan comenzar a usar exhalaciones profundas, Rather than just a normal breathing. en vez de respiraciones normales. Find out how the profound inhalation can contribute, how the profound exhalation can contribute. Observen cómo las respiraciones o las exhalaciones profundas y las inhalaciones profundas pueden contribuir a tu postura. So hypernormal volume of breathing. Then Entonces, un volumen hipernormal de respiración. change in velocity of your breath. Normal velocity pattern to hyponormal velocity pattern, that is decelerating the breath, making it thinner, making it slower. Luego cambian la velocidad de la respiración, cambiando el patrón normal de la respiración a un patrón hiponormal, desacelerando la respiración y haciéndola más delgada y más lenta. And slower and slower.
más lenta y más lenta. On the other hand, making it hyper normal velocity of breath. That is little thicker, little sharper, and little faster as well. Y luego también se puede hacer una respiración hipernormal, haciéndola un poco más gruesa, un poco más aguda, un poco más rápida también. So find out how you can be addressing the breath. So you should try to exercise the breath and breathing. Se produjo un error. Vuelve a intentarlo. Ese no fue Prashant, no sé por qué. Bueno, ahí dice, descubran cómo conectar y cómo ir dirigiendo la respiración. As well, by using volume of breath and velocity of breath. Al usar el volumen de la respiración y la velocidad de la respiración. ¿Cómo modificar el volumen y la velocidad de la respiración pueden ejercitar la fisiología de la respiración? You can use confinements. The breathing of pelvic confinement, to abdominal confinement, to diaphragm confinement, to chest confinement, to even head, brain, face, skull. You can be breathing there also. Because now you are not in respiratory breathing, but you are in holistic breathing. Y eso es muy interesante lo que menciona. Dice, luego, en la postura en la que estás todavía, puedes respirar en el espacio de la pelvis, en el espacio abdominal, puedes respirar en el diafragma, en el pecho, incluso en el cerebro, en el rostro, en la cabeza o en el cráneo. Y lo menciona diciendo que pueden hacer eso porque ya no es una respiración respiratoria, respiratory breathing, sino que es una respiración holística. Y uno puede sentir la respiración en distintas partes del cuerpo. So you can be using the breath, you can be exercising the breath, you can be conditioning the breath, you can be culturing the breath, even in various locations. Entonces uno puede ejercitar, puede usar, puede condicionar y culturizar a la respiración en distintas locaciones, en distintas posiciones. So take aware of that as well. Then you can also exercise your mind in that position. You can Dice que también puedes ejercitar a la mente en la posición. exercise the will rather than merely investing will. Why don't you generate will also? Y dice que uno puede ejercitar la voluntad en la posición. En vez de solo invertir la voluntad en lo que estás haciendo, puedes generar voluntad de lo que estás haciendo. Rather than having intent in your posture and position, why not generate intent? Or rather than just having investment of diligence, perception, cognition, why not try to generate those? ¿Cómo generar todos esos aspectos mentales? Volición, voluntad, intención. No solo usarlas para la postura, sino que generarlas desde la postura. So you will have those acts also to generate will, volition, intent, diligence, perception, cognition. So the mind also can be put into exercise. Entonces la mente también puede ser puesta en ejercicio en lo que estás haciendo, generando todas esas condiciones mentales. While your body is being exercised in that posture. Entonces dice que la mente también se puede ejercitar mientras el cuerpo también es ejercitado en la postura. So this is called mindset addressal. So there is a body set addressal where body, mind, breath work on body. There's a breath set addressal where body, mind, breath work on breath. And then of course breath has those aspects such as exhalative and inhalative. Entonces menciona que estas son, lo mencionó como, lo llamó mindset addressal. Ya había llamado al body set addressal. Este es el mindset addressal. Y que en el fondo es si el body set addressal es la dirección del conjunto del cuerpo, esta sería la dirección del conjunto de la mente, ¿no? Del set mental. Entonces el mindset addressal, la mente, la respiración y el cuerpo
trabajan para la mente. Mientras que en el breath, el de la respiración, la dirección del conjunto de la respiración, breath, set, addressal, la mente, la respiración y el cuerpo trabajan para la respiración. Y en el body, set, addressal, la mente, la respiración y el cuerpo trabajan para el cuerpo. Then in the mind set addressal, the mind is addressed by body, mind, breath. So it's always a composite activity. It is a community activity. Es una actividad compuesta, compositiva, es una actividad comunitaria. Porque la mente, cuerpo y respiración trabajan en un grupo con distintos objetivos. The body, mind, breath community comes together and is carrying out various activities. La comunidad de la mente, la respiración y el cuerpo trabajan en conjunto y desarrollan distintas actividades. So this will be a kind of fabric of classical yoga getting into your postures. Estas son fábrica, es como una tela, ¿no? Es como un compuesto del yoga clásico que es llevado a nuestras distintas posturas. Otherwise, we are used to just doing the postures. Learn the posture and practice the posture and perfect the posture. En vez de, y interesante, en vez de simplemente acostumbrarse a hacer la postura, a practicar la postura y a mejorar la postura, nada más. And we miss the yogic fabric. So this is how one of the very basic components of yogic fabric in your practices. Entonces, dice que ese es uno de los componentes básicos de la práctica de yoga clásico y que lo perdemos cuando solamente nos enfocamos en hacer de nuestra práctica el hacer y perfeccionar nada más que la postura. Estamos perdiendo el objetivo de este yoga de poder generar estas condiciones internas, ¿no? de componer al cuerpo, componer a la respiración y componer a la mente. So just as we can be exercising our body, mind, breath in a position. Now if it is a difficult asana, you will find difficulty in breath and breathing. Así como podemos ejercitar al cuerpo, la mente y la respiración en una asana, en las asanas más complejas podemos ejercitar la respiración. In that case, Se pueden encontrar dificultades en la respiración. an exercise to the breath. Even if you try to breathe very normally, in a difficult contortion, difficult intensity, hard intensity, then trying to breathe normal itself is an exercise. Que en una postura difícil, que tiene acciones difíciles o de alta intensidad, en sí mismo el tratar de respirar normal es un ejercicio. So there is also exercise coming to breath aspects, mind aspects, and body aspects. Entonces también está el ejercicio de los aspectos del cuerpo, de los aspectos mentales y de los aspectos de la respiración. In yoga, we need to have a prominence to purificatory process. En yoga debemos tener una prominencia hacia los procesos purificativos. So in your asana, find out we need to go for purificatory processes. Entonces en las asanas hay que buscar cómo dirigirse hacia los procesos purificativos. Exhalation is a very important instrument to be purifying the cellular body, corporeal body, apical mind, temporal mind, and perhaps at a later stage a deeper mind, as well as deeper body and a esoteric body. Dice que la exhalación, en yoga la exhalación es un proceso muy importante para poder purificar los distintos capas corporales, desde el nivel celular hasta la mente más profunda. So in every asana, make it a point to exhale more and more and more and more and more often. Entonces en cada asana, hagan la observación de exhalar cada vez más y más y más y más seguido y más profundo. This will work on cellular plane, which you can testify yourself by exhaling more and more and more. Y que esto trabaja a nivel celular, que ustedes mismos lo pueden experimentar, testificar al exhalar más, más y más. The head segment, brain segment. En la sección del cráneo, cerebro. So try to experience when you exhale, unusual volume of exhalation,
it will be kind of internal excretion. Entonces, traten de experimentar como un volumen inusual de exhalación. Se puede sentir como una excreción interna, Internal evacuation, una evacuación interna, internal purification, purificación interna. because classical yoga postulates that there must be purificatory process in place in whatever aspect of yoga is being practiced. Porque el yoga clásico propone de que debe haber un proceso de purificación, hay un aspecto de purificación en cualquier cosa que uno esté practicando del yoga. So find out how you can have purificatory process in your posture and position that you are having. Entonces observa cómo puedes desarrollar un proceso de purificación en cualquier posición o postura en la que estés. Thereafter, we should dare not call this as a posture because there are so many things taking place. Mind, body, breath, they are addressing, they are addressed, they are used, they are applied, they are applying. So it doesn't justify to call these as postures. Entonces no se justifica llamar a esto nada más que como una postura, que de alguna forma está enfocada en la postura física, porque hay muchos procesos mentales de respiración, de purificación, procesos internos que están presentes. Entonces no se justifica llamarlo solo una postura. Por eso él hace la gran diferencia entre la asana, postura, y la yoga asana, que es la postura de yoga. Now, purificatory aspect is one aspect of classical yoga. The other one is knowledge aspect. Entonces dice que el proceso de purificación es un aspecto del yoga, y el otro aspecto es el proceso o el aspecto del conocimiento. If you look at the sutra, second chapter 28 sutra, which describes the power. Si es que leen el sutra del segundo capítulo, el sutra 28 de Patanjali, lo voy a buscar para hacer la tarea completa. Y él lo menciona en sánscrito y no se preocupa de traducirlo realmente, así que voy a buscarlo aquí. El Sutra 228. Si tienen ahí sus Yoga Sutras a mano, lo pueden revisar también. 228 dice, a través de una práctica dedicada de los varios aspectos del yoga, las impurezas son destruidas. La corona de sabiduría irradia con gloria. Tanga yoga, yoga anusthana, ashuddhikshaye, jnana diptihi, aviveka khyate. So there are two aspects. One is purificatory process, cleansing process, and the other one is knowledge process. Pues ahí lo menciona. Y dice que hay dos aspectos en el yoga clásico importantes. Uno el de la purificación, de la limpieza, y el otro es el del conocimiento. So when you are having your awareness, when you are having your mental act, intellectual act, emotional act, psychological act, mental act, psychic act, and it's a knowledge in the realm of the internal world. Entonces él dice que cuando tenemos estos procesos, ¿no?, de atención consciente del awareness, el acto mental, psicológico, psíquico, emocional, que son todos procesos para conocer el reino del mundo interno. You are doing everything with awareness, you are doing everything with sensitivity, and therefore there is perception, there is cognition, and therefore there is knowledge process as well. Entonces, ¿qué hacemos todos con percepción, con sensibilidad, con atención, y que es un proceso de cognición y de desarrollo de conocimiento? So you can identify that there is both purificatory process and knowledge process as prescribed by Patanjali in his Ashtanga Yoga Sutra. Entonces, podemos describir que en el Ashtanga Yoga Sutra de Patanjali están contenidos el proceso purificativo y el proceso de conocimiento también. And of course, it is implied yoga is a purificatory process, yoga is a knowledge process. Entonces implica que el yoga es un proceso de purificación y es un proceso de conocimiento, de desarrollo de conocimiento también. So see
how there is a knowledge process. Therefore, there is education. Por lo tanto, hay educación. You learn about your body, mind, breath. You learn about the interactions of body, mind, and breath. Aprendes sobre tu cuerpo, mente y respiración y aprendes sobre las interacciones entre tu cuerpo, mente y respiración. You learn about interplay of body, mind, and breath. You understand. Aprendes sobre las conexiones entre el cuerpo, mente y respiración. And Interplay. how they can work for each other. Y cómo pueden trabajar una para la otra, unas para las otras. They are working for each other. Your body is not working for you. Your mind is not working for you. The breath is not working for you. They are working for each other. Que trabajan para ellas, entre ellas. No, la mente no trabaja para ti, la respiración no trabaja para ti, el cuerpo no trabaja para ti. Trabajan para ellas, entre ellas. Their interaction. So there is enormous internal community culture, internal social condition. Entonces hay una enorme cultura de comunidad, unas condiciones sociales internas, Social interaction. interacciones sociales. It's an internal sociological act which is taking place between your body matter, mind matters, and breath matters. Entonces es un acto sociológico el que está sucediendo entre las interacciones de los asuntos de la respiración, los asuntos del cuerpo y los asuntos de la mente. So that is one of the fabrics of classical yoga, which you can start exploring, identifying, discovering in any position that you are. Entonces esos son aspectos del yoga clásico que uno puede descubrir, observar, ¿no? Estudiar, identificar en cualquier asana, en cualquier posición en la que te ubiques. Ahora, en la que están, como en general en la práctica de yoga, comenzar a observar esos aspectos. So you can try various postures, various positions, and see how this precept can be applied, and then you can see how education is coming in place. Entonces, uno puede aplicar estos aspectos en cualquier posición y observar cómo la educación comienza a tomar lugar. Now comes the conclusive note. Hasta ahí llega el ejercicio, ¿ok? Espero que lo hayan podido seguir, sobre todo quienes el idioma es una barrera, que lo hayan podido experimentar. Quienes entienden mejor el idioma, obviamente pueden acceder al video que está disponible. Si no tienen el enlace, me avisan y se los envío. Y obviamente pueden hacer y rehacer el ejercicio por su cuenta, ¿ok? Pero quienes la barrera del idioma está presente, ojalá lo hayan podido experimentar, porque es experimentable, no intelectualmente, sino que perceptible completamente, con integrando todas tus capas. Él menciona mucho cuerpo, mente y respiración. Yo al inicio de las clases, sobre todo, quizás ahora último no lo he mencionado tanto, pero muchas veces he mencionado que es la interacción, ¿no? Son las condiciones asociadas que existen entre el cuerpo, la mente y la respiración. Lo que sucede en el cuerpo afecta a la mente y la respiración. Lo que sucede en la mente afecta a la respiración y al cuerpo. Lo que sucede en la respiración afecta al cuerpo y a la mente. Tienen condiciones asociadas. ¿Y qué es lo que nosotros experimentamos en la vida? De que si nos hacemos, por ejemplo, nos golpeamos, nos hacemos una herida o nos lesionamos, la mente se ve afectada y aunque no nos demos cuenta, nuestra respiración también se modifica. Así como cuando estamos con alguien que nos agrada y que nos sentimos muy cómodos, nuestro cuerpo se siente de una manera determinada, mentalmente estamos de una manera determinada y nuestra respiración, aunque no lo notemos, se ve modificada. A diferencia de que si estamos con alguien que nos desagrada, nuestro cuerpo se siente distinto, nuestra mente está distinta y aunque no lo notemos, nuestra respiración está distinta. El asunto es empezar a notarlo y educarse con esas cosas. Y ahora, todavía continúa, ¿vale? Aquí termina ese ejercicio, pero continúa sobre una reflexión respecto a la inmunología. Muy interesante también. After this kind of educative session, a short session that I gave you, now today we are all under a tremendous gravity of this coronavirus.
the whole world is tensed, stressed, petrified. And therefore, let me give few words about this. Now, Entonces, él menciona que bajo este contexto, ¿no?, de esta enfermedad que amenaza al mundo y que genera en la gente estrés y tensión, va a dar algunas palabras al respecto. present situation, what everyone is longing is that one is longing for having good immunity. Lo que todos deseamos es tener buena inmunología en este momento. Don't have any medicine on corona so far. So there is no remedy, there is no medicine discovered yet. So we all are going to depend upon our immunity, and we want our immunity to be well on surface and on toes. We want our immunity system to be on toes. Entonces, como no existe una medicina todavía para esta enfermedad, vamos a depender todos principalmente de nuestra inmunología. Y queremos que nuestra inmunología esté bien. So in the yogic perspective, let me tell you here, the immunity depends upon two factors. That one is that your organic system, physiological system, more particularly the belly, the abdomen. Entonces él dice que la inmunología, desde la perspectiva yógica, tiene principalmente dos aspectos importantes. El primero habla de los órganos abdominales, de la zona del abdomen. Which is abdominal, which is the organic complex. El complejo orgánico abdominal. Organs should function well. Que los órganos abdominales deben funcionar adecuadamente. They must optimally function. If they are not functioning optimally, then we are vulnerable to get infected, get any kind of infection, either bacterial or even viral. Entonces dice que si es que los órganos abdominales no funcionan de manera óptima, pues somos vulnerables a obtener cualquier tipo de infección, tipo bacteriológica o incluso algún virus. So the abdominal organs must be considered as a primary factor because they have a defense mechanism. Entonces dice que los órganos abdominales tienen que considerarse como un factor primordial o primario, ya que tienen un sistema, un mecanismo de defensa. Y un paréntesis al respecto, me recuerdo más de algún libro de yoga antiguo que he tenido la oportunidad de leer, mencionan que me acuerdo más de uno o dos libros, mencionan que la muerte se aloja en el abdomen. Si no es saludable la zona abdominal, la muerte se acerca. No son muy sutiles al respecto. Immunity system. So in asanas, in any posture, any position, which you now perhaps did, try to understand how much you address to your belly. Entonces dice que en cualquier asana, en cualquier posición que puedan hacer, traten de entender y observar cómo conectan y se dirigen hacia la zona del abdomen. How much you could address the belly, how much you address the belly, how much you could address the abdominal organs, how much did you address, how much can you address, progressively how you can improve the addressal to abdomen, participation of abdomen in your posture. ¿Cómo podemos mejorar la participación del abdomen en nuestras posturas? Addressal of abdomen in your posture, involvement of your abdominal organs in the posture. El involucramiento de los órganos abdominales en las posturas. So using, addressing, involving, making abdomen participate, making the abdomen to the recipient. This is a very important aspects of dimension, the dimension of asanas, which will work on your abdominal organs, belly organs, and therefore that aspect of being vulnerable to any disease or infections will be kept at bay. Entonces, mientras trabajemos y podamos desarrollar una actividad en la zona de los órganos abdominales y mantenerlos saludables, somos menos vulnerables, podemos ser menos vulnerables a cualquier tipo de infección. So abdominal organs must be in a good condition. Entonces, los órganos abdominales tienen que estar en buenas condiciones.
as we say, we must eat fresh food and good food, etc. During such times, and we are doing it. We are trying to keep our food free from any junk food. We are free from junk food. Entonces, además de comer comida saludable y fresca, Fast food, food from outside, hotel, y evitar comidas chatarras o comidas que vengan desde afuera, ¿no? Comer otras cosas preparadas en otros lugares. so we are in homely food, so that is taking care. It is not that we only eat good food. It works on the belly, and belly works on it. So when it works on belly works on it, it builds up our immune system. Entonces dice que no solamente alimentarse bien, pero también de que la zona del abdomen pueda actuar bien y trabajar bien sobre lo que uno ingiere. It's about physiological dimension of immunity problem that you are facing today. The second one is mind. Segundo aspecto es mental. Brain, mind organ, psychological organ. Mente, cerebro y los órganos psicológicos. The brain, if it is under a lot of tension, stress, worry, anxiety, or animalize, etc., that is going to be counterproductive. Entonces que si el cerebro está bajo estrés, bajo tensión, ansiedad, cualquier malicia, va a generar un problema también. That is going to not work for our immunity system Y no nos va a ayudar en nuestro sistema inmunológico. positively. It's going to work negatively. So those who have turbulent mind, very rarely they have good system, defense system. Entonces, cuando la mente es muy turbulenta, raramente uno tiene un buen sistema de defensa inmunológica. If they have it, it is by default, it is by some chance, it is by their luck that somebody is unhealthy in the mind but healthy in the body. So it's a fortunate thing. It is by luck. Dice que es muy afortunado tener una mente poco saludable y tener un cuerpo saludable, que eso es muy afortunado. It is by Porque generalmente la mente poco saludable corresponde a un cuerpo poco saludable. default. Usually, logically, the brain function and the metabolism, the brain function and immunity process go hand in hand. So we must have a sound Usualmente el proceso mental con el metabolismo y la inmunología van de la mano. brain process, mind process, psychological process, mental process. We must be at ease. We must be distanced. Rather than being tensed, we must be distanced. No tenemos que estar tensos, ¿no? Sino que poder mantenerse relajados, un poco más en calma. We must be de-stressed rather than be distressed. Es mejor estar desestresado que estresado. So we have to understand the difference between distress and de-stress. So we should go for de-stressed condition. And in asanas, when you go for addressing the head, brain, face, calm, you are addressing your psychological mind. Entonces cuando él menciona en las asanas, cuando uno va o se dirige hacia el rostro, el cráneo, el cerebro, va hacia la mente psicológica, You are addressing your psychomental mind, psychic mind. So the mind will be kept in a good state. A entonces la mente se dirige o es dirigida hacia un buen estado. stable state. Generalmente las instrucciones en las asanas respecto a la zona del cráneo tiene que ver con relajar, con suavizar, con soltar la tensión. Without any symptoms of malaise or activity of malaise, mind will be quiet and serene. Y mientras reduzcamos las actividades maliciosas, ¿no? Mentales, la mente va a estar calma y serena. So addressing the brain in every asana is so important as much as it is abdomen, which I said earlier. Entonces, dirigir el cerebro en cada asana, darle direcciones al cerebro, es tan importante como generar acciones abdominales también en cada asana. So we can only now try to reinforce our immunity system by addressing your abdomen, by proper food, addressing the abdomen by our postures, which you call as postures or asanas.
Entonces lo que podemos hacer para fortalecer nuestra inmunología es dirigir al abdomen a través de comida apropiada y dirigir al abdomen también en nuestras asanas. So also the brain, address the brain. See, we are interacting with También dirigir al cerebro. yourself. When you interact within yourself in yoga, do you have a condition that you don't like you or you like you? You love you or you hate you? So we are having interaction when there is no love or hate. There is no condition of attachment, aversion when we interact within ourselves. This is a very important field of work. So within us, we can get a field of work where there is no attachment, no aversion, no like, no dislike. Entonces dice que dentro de uno tiene que trabajar sus condiciones sin ningún tipo de apego en el sentido de quererse o no quererse, gustarse o no gustarse en todo aspecto, ¿no? Sin un juicio al respecto, sino que simplemente dirigirse a uno mismo internamente, poder dar directrices internamente a nuestro cuerpo sin ningún tipo de apego respecto a nuestro juicio de cómo es o cómo debe ser o cómo soy o cómo debo ser. No distaste, no love, no fondness. So within ourselves when we work, we keep all these dualities at bay. Love and Mantenemos todas estas dualidades afuera cuando trabajamos dentro de nosotros. Las dualidades de gustar o no gustar, de amar o no amar, de qué sé yo. hate, like and dislike. And is a unique field for the brain, for the mind, that it is not working under any gravities. This is also important to build up immune system. If your mind is oscillating in all polarities, attachment, aversions, like, dislike, love, loathe, then it will not reinforce the immunity system. Que la mente como pasa de una polaridad a otra, desde lo positivo a lo negativo permanentemente, eso no nos va a ayudar a desarrollar nuestra inmunología. Entonces, en la práctica yógica, la mente debe estar, todas esas polaridades deben quedar restringidas para poder trabajar sin esa bipolaridad, ¿no? De ir para allá y para acá permanentemente. In asanas, we can address the brain. They can use the brain, address the brain internally, where there is no field for attachment, aversion, gravities. No field for gravity of likes and dislikes. No field for gravity of love and loathe. No hay ningún tipo de sentimiento interno en el trabajo de las asanas, en la interiorización de las asanas. No hay ningún espacio para el sentir lo bueno o lo malo, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que amas o lo que no amas. Is that not a saintly mindset? So asanas give us a field to have such a mindset. Therefore, immunity Es un campo para tener un estado o un marco mental libre de polaridades, las asanas. aspect will be taken care of by these practices. Finally, let me tell you, immunity is not a pill that you can swallow and you get it. Finalmente, pide permiso para decir que, let me tell you, dice, permítame decirles que el asana no es una píldora para la inmunología. It is a metabolic process. It is a body chemistry process. Es un proceso metabólico, es un proceso de química, bioquímica del cuerpo. There is no instant measure for having immunity. No hay un método instantáneo para tener inmunidad. You can take some supplements in vitamins and proteins and calcium, minerals, etc. You can't have any supplementary for this. Que no se puede tomar un multivitamínico, un calcio, un suplemento, lo que sea, para que la inmunología de un momento a otro sea mejor. So metabolism turns it out. So it's a process. Es un It's a proceso, physiological process. It is a cellular metabolical process. es un proceso fisiológico, celular, metabólico. The
chemical process, so don't expect something like pill of immunity. Entonces no esperen un tipo de píldora de inmunidad con respecto al yoga, se menciona. No asana is a pill of immunity. Ninguna asana es una píldora de inmunidad. Whatever asanas you are doing, they can work for immunity. Immunity is something that is developed in long run. Cualquier asana que hagan puede servir para la inmunología, pero la inmunología es algo que se desarrolla a largo plazo. It is not something that can be had in short basis, short No es algo que uno pueda obtener en un plazo de tiempo corto. run basis. So it is our system and the chemistry of us will generate something which gives us immunity system. Nuestro sistema y nuestra química interna es algo que va a generar la inmunología en un proceso de tiempo. So let me tell you, don't get carried away. You'll have so many things coming on mass media. Do this asana, good for immunity. Put this pranayama, good for immunity. Entonces dice que no se dejen llevar con respecto al yoga, de que seguramente en los medios de comunicación van a aparecer muchas cosas, ya sea internet o qué sé yo, de que tal asana va a ser bueno para la inmunología, que tal pranayama es bueno para la inmunología. No se dejen llevar por eso. It is really fooling. Y ahí dice que it is really fooling, que es como realmente como que nos hacen o nos tratan de hacer tontos con eso. Because it has to work in our system. So it works, takes a longer time. Like Porque todo esto tiene que trabajar. Las asanas sí sirven y el pranayama sí, pero tienen que trabajar en nuestro sistema y toma un tiempo largo para eso. a child takes 9 months to take birth. Similarly, immunity is something like that. Así como un bebé toma 9 meses en nacer, la inmunología de la misma manera. También toma un tiempo, un proceso de tiempo. And therefore, it will be our biochemistry improving and our cellular metabolism improving. Se va a desarrollar a través de mejorar nuestra bioquímica, a través de mejorar nuestro metabolismo celular. Improving. There is no short-term measure. There is no pill. No hay un mecanismo o un sistema rápido o corto o una píldora. No pranayama is a pill to immunity. Ningún pranayama es una píldora para la inmunología. Asana is pill. Ningún asana, Kriya of yoga is a pill. ningún kriya del To yoga. understand this, continue with this kind of practice with this perspective, the classical fabric which I introduced, you will certainly work on that front as well. Thank you. Namaskar. Y ahí termina. Esa aclaración final yo siento que la hace sobre todo porque hoy en día el yoga se ha popularizado tanto, incluido en India. En India se televisan muchas veces ciertas clases de yoga o ciertos pranayama. El pranayama en los textos clásicos de yoga dice que uno tiene que aprenderlo, ser muy precavido al aprenderlo y aprenderlo en los libros dicen en un guru, ¿no? Un maestro, un profesor. Porque el pranayama te puede hacer mucho daño también, si uno no lo hace bien. Entonces, yo creo que de alguna forma trata de aclarar estos mitos o evidenciar que hoy en día se manipula o se manosea mucho el yoga y se trata de poner a la venta, ¿no? En el mercado, como sea, publicándolo, publicitándolo como la panacea para cualquier cosa. Y además de que lo hemos conversado, de esta cultura moderna de que todo tiene que ser inmediato, tiene que ser instantáneo, rápido, con poco esfuerzo, ojalá, y con los mejores resultados, que eso no existe, ¿no? Que el yoga es un proceso de tiempo, que se desarrolla a lo largo del tiempo, y que necesita de ir incorporándose a nuestro sistema, a nuestra bioquímica, a nivel celular, y para tener los resultados esperados, ¿no? Eso es un poco el cierre que él hace respecto a la inmunología. Eso es todo. Ahí termina el video, son casi 29 minutos, 1 hora y media justo, poco menos porque empezamos tarde. Espero que haya servido, ojalá les haya servido para
quienes no tenían la posibilidad de entender bien. Espero que haya servido para quienes entienden el inglés, pero no necesariamente comprenden a todo lo que se refería con lo que él hablaba. Bien. Eso, yo poco más que agregar, creo que no tengo mucho que agregar al respecto, no sé si alguien quiere preguntar algo, tiene alguna duda específicamente de lo que hablamos, no sé, les dejo ahí no voy a activar todos los micrófonos, ¿vale? Pero ustedes pueden activar su micrófono o hacerme señas si es que quieran preguntar algo, cualquier duda que tengan. Sí, Maritza. Tengo una duda solamente cuando él habla de la respiración y dice que la respiración puede ser holística, entonces hablaba de respirar, no sé, por diferentes zonas del cuerpo, por respirar por la mente, respirar por el pecho, qué sé yo. Sí. A eso se refiere, me imaginaba yo cómo entenderlo, y es una especie de cuando tú estás interiorizando la asana, asimilando la respiración y guiándola, es como una especie de visualización, podría ser una técnica. Es una manera de llegar, es una manera de llegar. Así como de repente hay ciertas acciones que uno no tiene idea cómo hacerla, mueve la piel de la ingle interna, rótala hacia donde no sé, ¿no? De repente hay acciones que yo creo que pueden haber escuchado, yo he escuchado un montón, que uno no sabe de cómo hacer eso. ¿Cómo muevo eso? Lo que te queda es imaginártelo en principio. Imaginártelo, visualizarlo, sirve mucho. Y de a poco la inteligencia empieza a llegar. La conciencia empieza a llegar a esas partes. ¿Se han dado cuenta de que el comentario común es que moví partes de mi cuerpo que no sabía que existían? Significa que la conciencia empieza a llegar a distintos lugares y la inteligencia empieza a llegar. Cuando la inteligencia y la conciencia se mueven hacia distintas partes, empieza a llegar el prana también, la vitalidad. Cuando es respecto a la respiración, claro, uno lo visualiza, la respiración en la pelvis, por ejemplo. Porque no tienes los pulmones en la pelvis, entonces, ¿cómo respiro en la pelvis? El proceso respiratorio va a suceder igual en el tórax, pero puedes sentir que la respiración se aloja en tu pelvis y en algún momento puedes percibir a la pelvis respirando, no como que tuviera una nariz y pulmones, sino con una sensación interna de sensibilidad. Hay una sensibilidad de la respiración en ese lugar. ¿Sí? Obviamente es práctica, es un proceso que uno tiene que practicarlo, pero no es tan difícil hacerlo. Ahora, sí puedes llegar a través de la visualización, como dices tú. Sí, es una de las maneras para poder llegar a eso. Yeah. ¿Alguna pregunta o comentario más? ¿Sí, Eva? Porque siempre, o sea, por lo menos en lo que yo he escuchado, nunca o generalmente escucho súper poco en la práctica de asana cómo involucrar a los órganos del abdomen, más allá de suavizarlos. O sea, creo como que se escucha poca instrucción con respecto a eso, y también por ende a lo mejor también llega como poca conciencia de lo que hacemos o no hacemos con los órganos del abdomen, porque estamos muy preocupados de extender las piernas, los brazos. Claro. Entonces, eso era uno, y lo otro era como si uno puede aplicar este ejercicio mismo en Shavasana, o si en verdad tiene que ser una postura más activa como Trikonasana. Claro, sí. Te voy a responder la segunda pregunta primero. Sí, Shavasana lo que tiene es que es una postura en que uno no hace nada. O sea, te ubicas en la postura y sueltas, dejas ir. Ya tú no condicionas nada, no activas nada, no haces nada. Entonces, claro, Shavasana no sería la postura más apropiada para un ejercicio así. En ese caso, puede ser Trikonasana, puede ser Swastikasana, incluso puede estar sentada en Virasana y ya, o de pie en Tadasana incluso. Pero es distinto Shavasana, que uno se desconecta mucho más. Sobre la pregunta de las acciones del abdomen, claro, en general se instruye bastante de que el abdomen uno lo tiene que mantener pasivo, relajado, suave, tratar de no manipularlo demasiado, ¿bien? Sobre todo porque en pranayama queremos que el abdomen tenga ese estado de suavidad.
Y también porque la tensión del abdomen genera tensión en otras partes del cuerpo. Sin embargo, existe algo que se llama el Uddiyana Bandha o Uddiyana Kriya, y que él lo usa mucho. Y es un Kriya, que son acciones, ¿no?, que existen en el Hatha Yoga Pradipika, habla de los Kriyas mucho. Y Prashant lo utiliza bastante en sus clases, el Uddiyana Bandha o Uddiyana Kriya, cosa que Guruji no hacía tanto, no lo utilizaba tanto directamente. Prashant lo ocupa mucho más. Y que es esta acción de entrar el abdomen, entrar la pared del abdomen y elevar los órganos internos. Pero, sin embargo, hay asanas en las que sí están bastante presentes. Por ejemplo, cuando hacemos, yo creo que se acuerdan, de que vayan con la espalda a la pared, nos ponemos de pie contra la pared, manos entrelazadas, brazos arriba, y yo les menciono que lleven la pared del abdomen hacia la muralla, ¿cierto? O el ombligo a tocar la columna. ¿Recuerdan? ¿Sí? Que los hemos hecho más de alguna vez. Entonces, lo que se hace es que los órganos internos, los órganos abdominales, son presionados hacia adentro de la cavidad abdominal, en dirección de la espalda lumbar, y son elevados, son levantados, alejándolos de la pelvis. ¿Sí? Entonces, ahí lo que se genera, más aún cuando respiras, cuando inhalas, que el diafragma baja, la pared del abdomen entra, y los órganos abdominales además son elevados. Entonces como que se compactan. Y eso produce que los órganos, además de expulsar la sangre que estaba ya en los órganos y que quieres que circule para que se limpie y llegue sangre fresca, lo que ayuda a eliminar toxinas de los órganos, a traer nutrientes a los órganos, ayuda también a que los tejidos de los órganos se tonifiquen. Por lo tanto, estás limpiándolos, nutriéndolos y tonificándolos a la vez, con esa acción. ¿Esa acción debería sostenerse entonces en toda la práctica de asana? No en toda la práctica de asana. Porque eso debería pasar casi como consecuencia de la extensión de los brazos, las piernas. Exactamente, empieza, así como comienza. la consecuencia de una de las extensiones de las extremidades. Así comienza, porque no lo intencionamos. Es que cuando uno trabaja los brazos y las piernas, porque también esto es un proceso de aprendizaje, en el que no vas directamente a aprender a usar tus órganos, sino órganos internos. O primero aprendes a usar los órganos externos, que tienes más a la mano. O sea, es mucho más fácil aprender a mover el brazo que aprender a mover el hígado. ¿Se entiende? Entonces uno va con un proceso jerárquico de aprendizaje. Primero una cosa, después la otra. Es un proceso educativo. Entonces, a través de los brazos y de las piernas, uno aprende a mover el tronco. Aprendes a extender la columna, aprendes a rotar las costillas, a rotar la columna, y por lo tanto empiezas a aprender a rotar también y a movilizar los órganos internos. Hay muchas posturas y hay muchas acciones en las posturas que implican un resultado abdominal, indirectamente. Y luego hay bastantes posturas también en las que sí hay un trabajo abdominal un poco más directo. ¿Bien? Pero el Tadasana en sí es una postura en la que la zona abdominal está activa. Ando vestido de color oscuro, que entonces no me permite, es más difícil hacer ver el cuerpo, sobre todo a través de cámara. Pero el Tadasana, la zona abdominal no es así, ¿no? O el pecho colapsado, el diafragma cerrado, el abdomen distendido. Nunca hay un asana con el abdomen totalmente distendido. Más allá de Sarvangasana, hay algunas posturas en las que sí, ¿vale? Pero por otras cosas, otras razones. Pero el Tadasana no es así. El Tadasana, la acción abdominal es de venir hacia adentro. La caja torácica de abrirse. ¿Sí? El abdomen sí está contenido en Tadasana. El Tadasana no es así. ¿Eh? Y creo que eso ustedes lo reconocen, o si no lo reconocen, es memoria o falta de apuntes. ¿Ok? Los apuntes son importantes. Hay cosas que yo he mencionado y que años después me dicen, oye, pero esto nunca me lo habías dicho. Y yo lo había mencionado muchas veces. Lo que pasa es que uno no retiene todo lo que hace en clase. ¿Ok?
A mí me pasa que de repente tomé una clase de 2 horas y después cuando anoté 3, 4 cosas que fue las que recordé. Pero no recordé todo lo que me dijeron en clase. Entonces eso es algo que sucede, ¿bien? Sin embargo, es reconocible en el ejemplo más sencillo que les puedo dar ahora, que es Tadasana. Que la acción de Tadasana es la de elevar la caja de costillas. Solo, siéntense erguidas o párense, da lo mismo. Como sea más fácil para ti poder extender tu columna. Ahora, hagan ese ejercicio, pueden hacerlo. Lo mejor es hacer, porque imaginárselo con la mente no es lo mismo. Entonces ya sea de pie, sentada, pero en una posición que puedas mantener tu columna erguida, ¿ok? Entonces, extiende los brazos a los lados, mueve los hombros hacia atrás, párate sobre tus talones si es que estás de pie, y luego eleva el pecho y eleva la caja de costillas. Solo hagan eso. Eleva las costillas, eleva el frente del tronco, eleva el diafragma, abre la caja de costillas. ¿Qué pasó en el abdomen? Se chupa. Solo, ¿cierto? Indirectamente. Sí. Y Tadasana está contenida en cada asana. Todas las asanas tienen a Tadasana contenida. ¿Bien? Luego, cuando lo que yo les decía, hagan la otra parte. Manos entrelazadas, brazo adelante y lleven los brazos arriba. Fíjense como el primer impulso del abdomen es irse hacia adelante, porque la columna empieza a empujarlo. ¿Notan? Entonces, si tu abdomen está relajado, tu columna se va a hundir en tu espalda. Tú quieres que la columna se quede donde le corresponde, que es en la espalda, no en el abdomen. Entonces, suavemente lleven el ombligo hacia la columna, levantando las costillas del pecho. Y fíjate la acción que empieza a generarse. Y baja los brazos. ¿Tienen un ladrillo por ahí? Sí. Si no tienes un ladrillo, un paquete de papel confort, o un libro, o un mate enrollado, o una frazada, o un cojín, da lo mismo, lo que tengas por ahí. Ponlo entre medio de tus muslos. Póngalo entre medio de sus muslos. En la parte alta de la pelvis. Si tienes el ladrillo, ponlo arriba. Póngalo arriba. Presiona con tus piernas hacia el ladrillo. Presiona con los muslos frontales hacia el ladrillo, o lo que tengas entre medio. Le voy a llamar ladrillo, pero realmente es lo que tengas. Presiona con los muslos frontales. Luego, mueve el coxis hacia adentro de tu pelvis, hacia adelante. Mueve el coxis hacia el frente, hacia adelante de tu cuerpo. Y ahora levanta la caja de costillas. Levanta la caja de costillas, levanta el pecho. Fíjate lo que empieza a suceder en la zona del abdomen. ¿Se fijan? Entonces, mucho de esto está implícito, está en la postura. Quizás no existe un desglose muy evidente de las acciones, ¿no? Pero muchas veces están implícitas en lo que estás haciendo. Y eso es una tonificación de los órganos, pélvicos en este caso y abdominales también. Y torácicos, porque en el momento en que haces que el pecho se levante y se expanda, estás dándole también vitalidad y salud a tus órganos torácicos. ¿Se entiende un poco más? ¿Responde la pregunta o no tanto? Sí. ¿Eva? ¿Sí? Sí, o sea, al fin y al cabo igual hay que a lo mejor tratar de llevar un poco más de atención a lo que sucede o no sucede en el abdomen durante la práctica de asana. Sí. Ahora, hay momentos en los que sí lo En mi práctica, por lo menos, así como hablando por mí, Sí. creo que es lo último que llevo la atención. Ajá. Cuando quiero salir, recién me estoy fijando de lo que estoy haciendo o no haciendo en el abdomen. Lo que pasa es que hay muchas cosas que se nos escapan en la práctica, ¿eh? Hay muchas cosas que se nos escapan de nuestra atención y que no nos damos cuenta de lo que sucede. Y por eso el proceso de aprendizaje es paulatino y es a lo largo del tiempo, porque vamos poco a poco desarrollando percepciones y atenciones al respecto. Prashant comenzó diciendo que uno tiene que dirigir y usar todas las partes del cuerpo que seas capaz de dirigir y usar. Y se refiere a las que seas capaz porque no necesariamente nuestra conciencia está en todo nuestro cuerpo al mismo tiempo. No es sencillo llegar a eso. Es algo que uno va desarrollando gradualmente a lo largo del tiempo. ¿Bien? De la misma manera, muchas posturas
con ciertas acciones empiezan a generar resultados en otras partes. Puede ser que estés observando tu posición de tu pierna, pero el resultado empieza a venir en otro lugar. A veces los hombros están conectados con los pies, o con las rodillas, ¿no? O los brazos están conectados con la pelvis, solamente que uno no lo nota. No alcanzas a entender o a tener la percepción o la sensibilidad para tener toda la interconexión de las distintas partes del cuerpo. ¿Se entiende? Pero están las acciones en las asanas, hay un proceso de tonificación de los órganos abdominales, siempre la pared del abdomen en las asanas, en la gran mayoría, como les decía, algunas no, pero en la gran mayoría de las asanas hay un proceso activo en la zona del abdomen. Por ejemplo, los arcos boca abajo. Vean, apóyense boca abajo. Apóyense boca abajo. Sobre el abdomen. Bien, junta las piernas. No lo vamos a hacer mucho rato porque no estamos con el cuerpo temperado ni nada, pero es solo para que lo perciban. Junta las piernas. Bien. Levanten un momento con las manos apoyadas en el suelo, lleva las costillas flotantes hacia el lado de la cabeza y extiende el abdomen en el piso. Fíjate que la piel de tu abdomen se extienda, que tus costillas se muevan hacia adelante. Bien, y después apoya la frente, estira los brazos hacia atrás, junta los pies, inhalen y exhalando, levanten las piernas, los hombros, la cabeza y los brazos. Fíjate la sensación en tu abdomen. Y exhala, baja. ¿Se fijan? Que no hay una dirección específica al abdomen, pero hay algo que sucede en el abdomen. ¿Sí? Este fue un ejemplo sencillo, pero es algo que sucede. En todos los arcos, los órganos abdominales se tonifican, si bien no hay ninguna instrucción específica del abdomen. Y es porque el abdomen se ensancha y se extiende, si es que el arco está bien hecho. Si es que el arco está bien hecho. El abdomen tiene que quedar ancho y extendido, y no pequeño, restringido y puntudo. Si queda empujado hacia adelante y estrecho, la lumbar duele, la espalda duele. Pero si logras generar esa ampliación de tu abdomen, tu lumbar va a estar extendida y más suave. ¿Vale? Entonces también en todos los arcos está implícita las acciones abdominales. Pero no son directas, son indirectas. ¿Entienden? Lo que no quita, obviamente, que puedan ustedes observar más aún, y es lo que decía Prashant, observen en las asanas qué sucede en la zona abdominal, qué sucede con los órganos abdominales. Es un buen ejercicio de hacer. Más aún hoy en día que estamos atentos a nuestro sistema inmunológico. ¿Bien? ¿Alguna otra postura al respecto? ¿Algo más? O no postura, pregunta. ¿No? ¿Ingrid? Yo solamente... Perdón, ahí sí, te Esta escucho. clase es tan complementaria de lo que hacemos que es súper importante quizás seguirlas haciendo, porque el conocimiento, como tú dices, no es solamente la postura, es todo el concepto. Claro, o sea, yo no hice mucho más que traducirlo. Lo que pasa que, claro, cuando oportunidades para sesiones de preguntas y respuestas sería bueno. Sí, eso podría ser. Y lo otro es este horario que yo tuve la intención de comenzar, y era el de lectura, empezar a estudiar. Quizás podamos hacerlo a través de esto, puede ser, no sé, podría ser, porque lo íbamos a hacer los sábados después de clase, y lo alcanzamos a hacer una vez. Vamos a ver si es que se da la posibilidad de quizás hacerlo por acá, no sé. Yo creo que si preguntas, van a haber varias respuestas. Sí, siempre. Bien, ¿algo más? No, nada más. ¿No? ¿También? Okay. Bien, bien. Si les queda alguna duda o les surge posteriormente, pueden dejarla pendiente para alguna clase bueno, el sábado, mañana hay clase a las 10, ¿ya? Y si no, durante la otra semana podemos conversar un poco más al respecto, ¿ok? Eso es. Bueno, muchas gracias. Juan. Gracias a ti. Gracias, Cristo. De nada. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, que tengan buen día viernes,
y